Vamos a hablar sobre las tecnopatías. Son diversas enfermedades que han ido avanzando silenciosamente entre los niños y los jóvenes, pues en general, pero hoy nos vamos a enfocar pues más en niños y adolescentes. Son pues enfermedades que han sido causadas por las nuevas tecnologías del siglo XXI y los especialistas, pues como lo dije, lo denominan tecnopatía o hiperconectividad excesiva. Vamos con un abrebocas, pues, para iniciar con nuestro tema del día. Bueno, pues así como les comentó Camila, las tecnopatías son aquellos problemas, tanto físicos como psicológicos, que surgen a partir de la adicción a la tecnología. Algunas afectuaciones físicas pueden ser que los comportamientos de los niños se tornan algo agresivos, se excluyen, se apartan del resto de sus amigos, de sus familiares, no salen a jugar a las calles, lo cual es muy recurrente en los niños, se aíslan en los eventos familiares, como les conté. Es normal ver a los niños que prefieran estar en sus cuartos jugando en el Play, en el Xbox, en vez de estar compartiendo, incluso cuando es su fiesta de cumpleaños o él es como el festejado. Las tareas o las dinámicas de estudio son diferentes, ahora siempre quieren buscarlo todo en internet. Don Google se vuelve el experto. Los libros se alejan, se apartan de como todas estas dinámicas de estudio, se distancian también de los medios tradicionales ligados a, no sé, leer cuentos. De pronto también algunas familias tienen la costumbre de leerles cuentos a sus hijos, pues ellos ya no los prefieren, pero pues no sé, que nos lo diga nuestra experta, si estas son algunas de esas afecciones o no. Sí, efectivamente son algunos síntomas que muestran un posible riesgo y una posible vulnerabilidad a adquirir este tipo de adicciones. Entonces ya realmente ha cambiado mucho lo que tú decías un poco acerca de esa rutina y esa capacidad que tenían los niños antes, como de salir a jugar y de experimentar con otros niños. Ahora se ha reducido pues a juegos más en línea y obviamente han creado unos vínculos más en línea y en internet. Entonces sí, definitivamente son personas, niños y adolescentes que están con mucho riesgo de adquirir una adicción al internet. Bueno, teniendo en cuenta que los niños son los principales usuarios de dispositivos electrónicos, para la pediatra estadounidense Wendy Sue Swanson, el rango de edad debe ser entre los 11 y los 13 años en que los padres pueden regalarle un celular a un niño, teniendo en cuenta que el padre se estará más tranquilo si le regala un aparato de estos para comunicarse con sus hijos. Eso sí, tomando ciertas medidas al respecto. Una de las medidas es no regalarles celulares a alta gama, ya que eso les daría acceso a más aplicaciones y servicios y será más factible que generen una adicción. Recuerden que si una herramienta de estas genera adicción en un adulto, para un niño o un adolescente es más estimulante y es más excitante, por lo tanto es más factible que un niño sea más propenso a generar una adicción. Otra regla de restricción es enseñarle a manejar el aparato y restringirle páginas o aplicaciones inadecuadas para un menor de edad. Y claro, dar el ejemplo. Si el padre pues se la pasa todo el tiempo con su celular, pues el niño va a imitar lo que hace el padre y le va a dar así un mal ejemplo. Y por último, evitar que los niños y preadolescentes usen las redes sociales para burlarse o para generar intimidación a los demás. Bueno, pues yo le quería preguntar a Shirley si realmente existe una edad límite para que los niños adquieran estas nuevas tecnologías, o realmente eso depende de los padres o no es una afectación real. Bueno, realmente las recomendaciones apuntan a que evidentemente, como lo decía Felipe, pues sea una edad ya considerable, 11, después de los 11, 12 años, donde el niño sea consciente de su uso. Sin embargo, lo que sucede es que el celular se ha vuelto el mecanismo también para entretener y de alguna manera, entre comillas, para que el niño no moleste. Y eso ha permitido que la edad de consumo de dispositivos móviles y de acceso a internet pues se baje mucho. Entonces ya vemos niños de 2 años incluso manipulando este tipo de dispositivos. Entonces casi que los padres de alguna manera, no malintencionada, pero de alguna manera lo que han hecho es que esa edad de consumo
se retrase un poco y pues indudablemente afecta al niño en su desarrollo motriz, en su desarrollo del lenguaje, atencional, y eso creo que es una corresponsabilidad de todos. Digamos que en el colegio es normal que los puedan usar. Digamos que para la tecnología para temas educativos ha sido muy funcional, pero ¿a qué tanto nos puede afectar también a nivel social? Que era un poco lo que comentaba ahorita Dayana con las cifras que decía. ¿Cuál crees que son como los distintos factores o los aspectos positivos y negativos que se pueden notar en un niño cuando empieza a hacer uso excesivo de la tecnología? Bueno, yo considero que hay aspectos realmente más negativos que positivos. Como yo les decía, la idea en ningún momento es satanizar la tecnología. Yo creo que hay que darles un buen uso, hay que regularnos y realmente aprovecharla para beneficio, por ejemplo, escolar. Sabemos que hay muchos programas y muchas aplicaciones que en el medio educativo se pueden utilizar para facilitar el aprendizaje de los niños, motivar a los niños también como al acceso al conocimiento, porque indudablemente es una motivación ese formato audiovisual. Para ellos, a ellos les encanta el sonido, el movimiento, y creo que es un buen recurso educativo. Sin embargo, ya los aspectos negativos pueden surgir cuando evidentemente no hay una regulación en el número de horas, cuando no hay una supervisión de un adulto, cuando el niño accede a la tecnología y es tan pequeño que él no tiene conciencia de los riesgos que puede tener frente a su uso. Adicionalmente que muchas veces pues tienen un riesgo también de tipo seguridad informática, ¿no? Porque ellos acceden a las redes, muchos empiezan a soltar de alguna manera datos personales y se vuelven muy vulnerables a este tipo de personas que están ahí como detrás de redes. Entonces, digamos que los aspectos negativos, ya hemos nombrado algunos, especialmente en niños, puede haber imitación de conductas violentas. Es un riesgo, no quiere decir que todos los niños que consumen tecnología lo hagan, pero sí es un riesgo de imitar conductas violentas, que es lo que ellos ven de pronto en videos, en videojuegos y demás, y es un riesgo que pueden ahí tener, especialmente los niños menores de 10, 8 años, que como les digo, no tienen conciencia un poco de los riesgos que pueden tener con el acceso a la tecnología. Como yo les decía, pues en la Asociación Psiquiátrica Americana, en la APA siguen investigando. La idea es que vamos a tener criterios diagnósticos muy específicos para diagnosticar. Sin embargo, lo que queremos es sensibilizar a los papás, a los familiares, frente al manejo adecuado de estos dispositivos móviles. ¿Cuáles son estas enfermedades? ¿Qué son estas enfermedades neuronales o trastornos mentales a los que se ven expuestos los niños y jóvenes a la hora pues, de usar las tecnologías? Y es que también he oído que muchas personas están al pendiente pues, de sus celulares y muchas escuchan que sus celulares suenan, pero en realidad no lo están haciendo. Entonces no sé si esto se puede catalogar como una tecnopatía. Bueno, digamos que sí, es una sintomatología asociada a tener este tipo de enfermedades. Como les digo, no podemos decir que es un trastorno como tal, pero sí son aspectos que se han venido estudiando precisamente por el uso compulsivo de la tecnología. Entonces, bueno, ya nombrábamos algunas, que es, por ejemplo, la nomofobia, que es esa ansiedad de tener el celular todo el tiempo y bueno, a veces esa ansiedad aparece cuando se le acaba la batería del celular, cuando uno siente que de pronto se le perdió el celular. Entonces esa sensación de ansiedad que genera de alguna manera el perder el contacto con el celular. Entonces, digamos que no viene como de móvil y ese fobia viene como de ese temor y ese miedo a tener ese contacto con el celular. Hay otra que es la obsesión compulsiva del mensaje, digamos que en algunas personas lo llaman como la apnea del WhatsApp, y es una de las tecnopatías más típicas. Entonces, esa obsesión compulsiva del mensaje es
que todo el tiempo estamos mandando mensajes de texto, notas de voz, fotos, videos, y ya el llamar pues se ha perdido, ¿no? Ese contacto por vía voz se ha perdido a través de la llamada, entonces ahora se traslada a través del mensaje. Entonces es estar todo el tiempo revisando de manera compulsiva si hay mensajes, lo que tú decías, me sonó el celular, ven y miro, ven y reviso, y eso pues de alguna manera también genera, como compulsión, y también genera cierta obsesión por estar pendiente y conectado siempre al celular. Hay otra que se llama memoria obsoleta. Algunas personas también lo llaman como el síndrome Google, que es cuando todo el tiempo estamos buscando precisamente en el buscador, porque le preguntan algo, no recuerdo, de una Google, pero realmente poco se estimula pues la memoria a corto y a largo plazo. Entonces esa incapacidad que de alguna manera estamos perdiendo por retener información y todo el tiempo estar buscando en Google, porque obviamente es algo que tenemos a la mano a través del celu. No está mal buscar en Google, pero digamos que hay algunos datos que uno tendría que recordar, y eso nos facilita estimular el cerebro y no estar todo el tiempo buscando. Incluso hay personas que buscan hasta qué día es hoy, o sea, algo tan claro como la fecha en la que estamos, y eso genera este tipo de síndrome. Hay otro que está asociado con la cibercondría, que bueno, viene un poco relacionado con todo el tema de la hipocondría, y es como esas personas tienen una tendencia a preocuparse todo el tiempo por su salud, pero es una preocupación ya exagerada, y entonces quieren estar buscando todo el tiempo en internet la sintomatología que ellos sienten para asociarla a alguna enfermedad y de alguna manera como autodiagnosticarse. Y entonces si tengo un dolor de cabeza, me duele el estómago, etcétera, etcétera, escribo los síntomas y ¿qué me bota el buscador? ¿Qué supuesta enfermedad puedo tener? Y entonces eso genera obviamente una serie de preocupaciones, y pues para eso están las personas expertas que son los médicos. Entonces deberían acudir al médico y no de pronto autodiagnosticarse con solo acceder al buscador en Google. Hay otro, pues que ya no nombraba Felipe, que es el insomnio tecnológico, que está asociado precisamente a ese uso abusivo del internet antes de dormir, y es que ya todo está en silencio, ya estoy con mi pijama puesta, voy a la cama, pero antes de dormir miro el celu, miro fotos, reviso redes, y obviamente la luz que generan los dispositivos celulares pues mantienen estado alerta al cerebro, y indudablemente la información que vemos allí, y entonces es muy difícil conciliar el sueño. Entonces dicen, pero yo ¿por qué no me puedo quedar dormido? Evidentemente porque su cerebro está en estado alerta y es difícil que ella vuelva a centrarse en que va a dormir. Entonces también se ha generado una que es como la depresión social, entre comillas depresión, porque pues digamos que para diagnosticar una depresión hay una serie de criterios diagnósticos, pero la han llamado así porque la padecen personas que no tienen suficientes amigos en la realidad, y entonces ¿cómo pueden buscar esos amigos en internet? ¿Cómo pueden generar una vida social a través de las redes? Que es un poco triste, porque finalmente lo ideal es que los amigos de redes son los que uno también pueda tener contacto en algún momento. No significa que no sean amigos que uno no conoce, y entonces cada vez nos alejamos un poco más de esa realidad social. Y bueno, la que tú comentabas, que es que uno dice, bueno, ¿sonó el celu o realmente no sonó? Hay personas que también están todo el tiempo como con ese síndrome de la llamada imaginaria, que lo llaman así, síndrome de la llamada imaginaria, y es que uno tiene como esa inquietud y esa ansiedad por saber si realmente sonó o no sonó. ¿Qué sucede? Hay estudios que demuestran que el 70% de las personas que usan internet, especialmente teléfonos móviles, pues se imaginan que escuchan el tono de la llamada, pero realmente no es así. A veces está asociado a que de pronto tenemos el mismo ringtone, ¿sí? Para llamadas, mensajes y demás, pero a veces es solo una sensación que uno dice, sentí que sonó, sentí que vibró, pero realmente no es así. Entonces, estas son algunas de las que nombrábamos, algunas tecnopatías. Bueno, tú nombrabas otra que es esa tendencia a ignorar a la otra persona. Estoy en una reunión social y como a veces por estar pegados al dispositivo móvil, pues no miramos a la cara, no compartimos socialmente con otros. Son algunas de las que podemos nombrar.